Bien, muy buenas tardes a cada uno de ustedes, queridos estudiantes. Tengan cada uno de ustedes, una vez más, un bonito lunes 22 de noviembre. A pocos días de acabar este hermoso mes de noviembre y empezar un súper, pero súper mes de diciembre, cargado de alegría, ánimo, deseoso de querer celebrar un año más esta fecha tan importante que es la Navidad. Por tal motivo, ustedes tienen que estar expectantes a resolver todas las actividades que se les pongan en la plataforma, con tiempo, con anticipación. ¿Sí? Bien, vamos a continuar explicando acá. Vamos explicando esta partecita acerca de los problemas actuales. Uno de esos problemas actuales que van a surgir después de la Guerra Fría. Usted sabe que el proceso de la Guerra Fría ha sido un proceso largo, ¿no? Y va culminando con la caída de la URSS. Cuando cae la URSS en el año 1990, prácticamente se da el fin de la Guerra Fría. En 1991, la Comunidad de los Estados Independientes, ¿no? Va a ser lo que va a surgir después de la caída de la URSS. Después de haber hecho sus últimos intentos con la perestroika, Mikhail Gorbachev, las reformas y todo, cae netamente. Y pasa a surgir una nueva sociedad en este sentido. Pues, Alemania no federal pasa a volver a ponerse Berlín, se encuentra de nuevo unificado y toda esta situación. Por lo tanto, la caída del muro de Berlín va a significar un fin propio, en vivo, del fin de la Guerra Fría, este enfrentamiento entre ambos. Pero estos enfrentamientos que se van a dar no van a ser los únicos, ¿no? Años anteriores ya se estaban dando en el Medio Oriente algunos enfrentamientos entre estas naciones, ¿no? Que siempre buscaron incursionar en la tierra, pues que, que supuestamente, no supuestamente, sino que Dios les había dado para ellos, ¿no? Pero esta tierra estaba ocupada. Y todo ese tiempo se ha dado un enfrentamiento entre israelíes y palestinos. Es la clase de la cual vamos a hablar el día de hoy y lo que prácticamente marca estas dos posturas acerca del conflicto de Israel y Palestina, ¿no? Durante ese periodo, hasta antes que se dé, van a surgir algo muy importante. En el fundamentalismo religioso, el Islam se va a volver una de las religiones más importantes en Medio Oriente, ¿no? La labor que hizo Mahoma y lo que van a hacer los seguidores, los califas después de Mahoma, va a ser sumamente importante, porque esta religión se va a anclar en esta parte del Medio Oriente. Por otro lado, en esa misma parte del Medio Oriente tenemos los hebreos, ¿no? Que después van a ser los israelitas, y que tienen su religión, que es el judío, ¿no? El judaísmo en este caso. Ahora, durante ese problema se van a dar diferentes enfrentamientos entre problemas étnicos. Y entre esos problemas étnicos, ¿no? También va a surgir el terrorismo. Y un símbolo de la expresión del terrorismo, terrible, terrible, va a ser el atentado del 11 de septiembre del 2001. El atentado de las Torres Gemelas prácticamente va a ser la muestra de todo, de toda esa expresión de, de maldad, por así decirlo, ¿no? De toda esa expresión. El terrorismo coge fuerza. Uno de ellos es el terrorismo, el grupo militar de Al Qaeda, con su líder Osama Bin Laden, que después se hace una cacería, por así decirlo, hasta encontrarlo y se logra la captura y prácticamente muere en esa captura Osama Bin Laden. Y prácticamente el mundo cambia. El mundo para el siglo XX cambia. Cambia. La carrera armamentista, el avance tecnológico, prácticamente todo cambió, ¿no? Ahora, un evento que va a conllevar a no tener fin, como se dice.
el terrorismo, la guerra en Medio Oriente es de nunca acabar, es de nunca poner un punto aparte a ese conjunto de enfrentamientos. Es triste, pero es la realidad, ¿no? Mujeres presas de sus propias características físicas, andar tapadas. Desde muy temprana edad, niños preparándose para el exterminio, para una guerra. Atentado tras atentado que lo único que trae consigo es muerte y desolación. La identidad de una mujer prácticamente queda partida. Prácticamente hace poco nomás los talibanes, al retomar de nuevo el poder del territorio, también plantearon cosas. Esto va a volver. Los talibanes son, no sé si tienen esta práctica. Pero un conflicto netamente de este territorio de Líbano, el territorio pues que vamos a hablar de Israel y Palestina, ¿no? Es este conflicto entre ambos. Es uno de los más violentos, ¿no? Que va a comprometer a otras regiones como Siria, como el Líbano, como Egipto. Para 1947, ¿no? El conflicto se va a ir, como se dice, posicionando y va a pasar a un nivel de, no de posición, sino de religión. Y en eso que se está posicionando como un conflicto de religión, de algo ideológico, para 1948 prácticamente Israel se declara un Estado independiente. Palestina va a perder territorios y sobre todo población, y eso no le va a parecer, no lo va a ver a bien, lo que va a traer consigo que Palestina se levante en contra de Israel. Y desate una guerra hasta la actualidad, una guerra hasta este momento. ¿Por qué? Porque están en constantes amenazas, en constante bombardeo y en constante ataque de no acabar. Pero este problema, o este conflicto, por así decirlo, viene desde épocas antiguas, pues. Miren el territorio de Palestina. Ahora miren acá Israel independizado, el blanco. ¿Cuál es la franja en disputa? La franja de Gaza, esta franjita de acá, la franja de Gaza. Una zona muy fértil, muy rica. ¿Mm? Está dentro del litoral. ¿Mm? Así se ve el panorama, queridos estudiantes, acerca del enfrentamiento entre Israel y Palestina. Los enfrentamientos y las constantes luchas hicieron que Palestina vaya perdiendo territorios, pero Palestina quería enfocarse a la franja de Gaza, ¿no? Por lo que Israel pues trató de demostrar siempre superioridad, por así decirlo. Ahora, ojo, este conflicto, perdón, este conflicto empieza en 1948, ¿no? En este caso, en 1948 empieza este conflicto entre Israel y Palestina. A este conflicto también se le conoce como la Guerra de la Independencia. ¿Alguien quiere opinar, creo? Como la Guerra de la Independencia. Las Naciones Unidas han intervenido muchas veces y no han encontrado fin a este conflicto. Para 1948, un 15 de mayo, van a, como se dice, conducir a un punto final, a un acuerdo. Supuestamente supuestamente Egipto y todos los países del Medio Oriente aceptan la independencia de Israel. Y esto lo único que causó fue una serie de consecuencias, por así decirlo, ¿no? Ahora, ¿en qué se basan los israelitas? Se basan en el sionismo, se basan en aquellos acontecimientos como el Holocausto, que fueron perseguidos, en acontecimientos en los cuales los británicos les cerraron la vía para poder migrar de estos espacios. Pero ojo, 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 ¿qué podemos rescatar de esta situación de Israel, ¿no? Primero que este conflicto viene de tiempos bíblicos, por así decirlo.
que en la actualidad sigue en un constante conflicto, a pesar de haber puesto el sionismo, a pesar de pues, haber puesto que se instauren para evitar dicho conflicto. Durante ese periodo de conflicto, ¿no?, social, armado, entre Israel y Palestina, un punto importante, un punto importante, ¿no?, que yo recuerdo, que tengo presente, un punto importante es de que mientras se independizó de Israel, fue condicionando algunos territorios de Palestina. Y justo cuando Yasser Arafat está por firmar la paz, Israel continuó con los ataques y Palestina también hasta la actualidad. O sea, este enfrentamiento se ha prolongado por años, ¿no? Por años, desde 1948, ¿no?, cuando se da la declaración de independencia de Israel, cuando se refugian los soldados palestinos, ¿no? ¿no? Imagínense. Entonces, este conflicto de Israel pues, va a trascender hasta la actualidad, se va a atacar una y otra vez, una y otra vez. La UNESCO va a hacer su segunda y tercera intervención en estos escenarios, no van a llegar a un concreto y bueno, se va a dar una situación. Para entender el panorama del conflicto, vamos a compartir un video para que ustedes analicen. ¿No? Simplemente quiénes son los buenos y quiénes son los malos, sino que hay que bucear un poco en la historia y entender el conflicto desde... El conflicto entre Palestina e Israel es uno de los conflictos más enquistados y que más minutos de telediario han ocupado en todos los canales de televisión. Sin embargo, explicar este conflicto... Sí se visualiza, ¿verdad? Sí, profe, pero apague su micro. Sí, profesor. No es tan fácil como señalar simplemente quiénes son los buenos y quiénes son los malos, sino que hay que bucear un poco en la historia y entender el conflicto desde su raíz. Lo primero es determinar quién es quién y profundizar en las diferencias entre ambos pueblos. Como casi todos los problemas de Oriente Medio, la religión está detrás de todo. Por un lado tenemos el Estado de Israel de religión judía y por otro el Estado de Palestina, que solo está reconocido por unos pocos países y en el que el 90% de la población es musulmana suní. Partamos de una base. Tanto israelíes como palestinos reclaman su derecho histórico a habitar las tierras de lo que hoy en día es Israel. Los israelitas dicen que son descendientes del antiguo pueblo hebreo y que Israel es su tierra prometida, mientras que los palestinos se consideran descendientes de los filisteos, un pueblo que lleva en la zona más de 3000 años. Sin embargo, quien tiene el derecho histórico a habitar estas tierras no tiene mucha importancia a día de hoy. Tenemos que acercarnos más en el tiempo para conocer los orígenes del Estado de Israel y cómo éste se ha hecho fuerte en la zona. Para ello nos tenemos que ir hasta finales del siglo XIX, cuando el actual Israel forma parte del Imperio Otomano. En esa época es cuando nace el sionismo, y quedaros con esto, porque es una palabra que va a salir muchísimo en lo que queda de vídeo. ¿Y qué es el sionismo? Pues bien, durante el auge de los nacionalismos en el siglo XIX se popularizó el concepto de un pueblo, un Estado. En esta situación surge el sionismo, como un movimiento político que sostenía que los judíos eran un grupo nacional y no un grupo religioso, y que como tal tenía el derecho a crear su propio Estado en su territorio histórico. Es decir, en su tierra prometida, la tierra de Israel conocida también como Sion. Sionismo, por ahí van las cosas. ¿Y por qué volver a lo que entonces era Palestina? Pues principalmente por tres motivos. 1. Los judíos nunca dejaron de añorar la vuelta a Jerusalén. 2. Pequeñas comunidades de judíos llevaban siglos habitando la zona. Y 3. La simpatía de los terratenientes turcos, es decir, los otomanos, que encontraron en el dinero y el empuje judío una forma de levantar una zona que no ofrecía muchas posibilidades. Y ahora que sabemos lo que es el sionismo y por qué quieren volver a su antiguo Israel, vamos con los hechos. Entre 1882 y 1903 se produce la primera migración masiva de judíos a Palestina, su antiguo reino de Israel, principalmente desde Rusia, Polonia y Rumanía. Esta migración está compuesta por al menos 35.000 judíos. Es conocida como la primera Aliyá y está financiada por el barón Rothschild.
De hecho, en 1895 la población en Palestina es de 500.000, de los cuales 47.000 son ya judíos. La segunda aliyá comenzó en 1904, momento en el que una ola de antisemitismo comienza a recorrer Europa. La popularidad del sionismo crece y muchos judíos llegan a Palestina. Sin embargo, todo cambiará en la Primera Guerra Mundial, momento en el que el Imperio Otomano cae y Reino Unido toma el control de Palestina. En el periodo entre guerras, con el beneplácito inglés, la migración judía a Palestina continúa creciendo a un ritmo bestial, por culpa del antisemitismo europeo que alcanza su culmen en el auge de los fascismos en Europa. Los judíos de Palestina, que en 1882 suponían el 8% de la población y que crecieron hasta el 16,9% en 1931, pasaron a representar el 28,1% en 1936. Hasta 5 olas de inmigración hubo antes de la Segunda Guerra Mundial. Esto trajo consigo los primeros ataques árabes sobre posesiones judías, como la matanza de Hebrón. Esto creó tensiones entre ambas comunidades, hasta el punto de que los judíos crearon su propia fuerza de defensa conocida como la Haganá. También surgió un grupo terrorista de judíos llamado Irgun, que iniciaron una campaña de atentados contra objetivos británicos en Palestina para presionar a Reino Unido de crear un Estado de Israel, lo que puso las cosas aún más calientes en la zona. Y a que no adivináis qué provocó la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto judío e incluso el antisemitismo de la Unión Soviética. Pues sí, más migración aún a Palestina. Sin embargo, los atentados del Irgun habían hecho cambiar a Churchill de opinión sobre los judíos y limitó las inmigraciones a Palestina, aunque bueno, muchas se produjeron de forma clandestina. Acabada la guerra en 1946, un atentado del Irgun contra la comandancia británica en Palestina situada en el Hotel Rey David causó 92 muertos, y esto fue la gota que colmó el vaso. Reino Unido, cansada tras la guerra de violencia y conflictos ajenos, se retiró de Palestina al año siguiente. La recién creada ONU aprobó un plan que dividía a Palestina en 2 estados, dando a los árabes y a los judíos una extensión similar de terreno. El 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel fue proclamado en el territorio otorgado por el plan de la ONU, aboliendo como primera medida las leyes antimigratorias británicas que impedían desde hacía años la entrada legal de nuevos judíos a Palestina. ¿Y qué hicieron los árabes?, os preguntaréis. Pues 2 días después de la independencia de Israel, los árabes palestinos, apoyados por la recién creada Liga Árabe compuesta por Egipto, Siria, Líbano, Arabia Saudí y Transjordania, declararon la guerra al recién creado Estado de Israel. Sin embargo, los judíos estaban mejor organizados de lo que los árabes creían y formaron las llamadas Fuerzas de Defensa de Israel, las IDF, que aún hoy en día son las Fuerzas Armadas de Israel. Israel no solo no perdió la guerra, sino que aumentó su territorio un 23% más de lo asignado inicialmente por la ONU. La Franja de Gaza y Cisjordania fueron ocupadas por Egipto y Transjordania respectivamente. Al término de la guerra, una población árabe estimada por la ONU en unas 711.000 personas se vio privada de sus hogares en las zonas controladas por Israel. Por la otra parte, los judíos que quedaron en territorio árabe fueron igualmente expulsados, incluidas algunas comunidades judías establecidas en Palestina desde hacía siglos. En 1956, Egipto nacionaliza el Canal de Suez y bloquea los estrechos de Tirán, la principal vía al principal puerto israelí. El movimiento de Egipto es respondido por Israel, quien aliado con Francia y Reino Unido invade la península del Sinaí, arrasando al ejército egipcio. Sin embargo, la ONU hizo a Israel retirarse a cambio de crear una zona desmilitarizada en torno al Canal de Suez, lo que protegía a Israel de incursiones terroristas. En 1967 algo raro se cocía en la zona. Los cascos azules de la ONU se habían retirado, los estrechos de Tinan se habían vuelto a bloquear y Egipto, Siria, Irak y Jordania preparaban sus ejércitos. Israel lanzó un ataque preventivo desatando las hostilidades. Israel, atacada por los 4 países árabes, ganó la guerra y llegó a ocupar la península del Sinaí de nuevo, los territorios palestinos de Cisjordania y los altos del Golán que eran sirios. En 1973 los árabes vuelven a la carga en la llamada Guerra de Yom Kippur para recuperar los altos del Golán y la península del Sinaí. En plena Guerra Fría, las superpotencias tomaron parte. Estados Unidos apoyó a Israel y la Unión Soviética a los países árabes. La victoria militar fue de Israel nuevamente, aunque con muchas más dificultades que en la anterior guerra.
Israel cedió en las negociaciones y aceptó devolver el Sinaí a Egipto, a cambio de que Egipto reconociese a Israel, siendo el primer país árabe en hacerlo. ¿Y los territorios palestinos? Sí, bueno, también los devolvió, pero no enteritos, sino que le metió un buen mordisco que Israel se quedó para siempre. En 1982, Israel invadió el sur del Líbano para frenar las incursiones de guerrilleros palestinos en suelo israelí. La presencia israelí en Líbano llegó hasta el año 2000 y en 2006 la violencia tuvo un repunte con una intervención directa de Israel en Líbano contra la milicia Hezbollah. Y así a grandes rasgos, esta ha sido la situación exterior de Israel, en medio de un lugar repleto de enemigos que le quieren destruir y que no desaprovechan la mínima ocasión para intentarlo. Y ahora miremos de puertas para adentro. Tenemos al Estado de Israel, un Estado fuerte, económicamente súper desarrollado y muy fuerte militarmente hablando. Ante semejante potencia que se había creado en unas pocas décadas, los palestinos poco podían hacer. Israel desde su independencia ha intentado hacer la vida imposible a los palestinos para reducir su presencia en el país lo más rápido posible. Restricciones de movimiento, de acceso a agua, represión y marginación son solo algunas de las armas israelíes contra los palestinos. Si bien es verdad que los guerrilleros palestinos no han desaprovechado la oportunidad entre tanta guerra para intentar dañar lo máximo posible a Israel, aunque sin demasiado éxito. Además, Israel le va comiendo poco a poco terreno a Palestina. ¿Cómo? Pues organizando asentamientos judíos en territorio palestino, de forma que Israel ha ido poco a poco hasta nuestros días colonizando y sembrando de judíos el suelo palestino. Y ante esto un apunte, es una cosa ilegal, súper ilegal. No se puede hacer y lo prohíbe el derecho internacional. El asesinato de 4 trabajadores palestinos en un campo de refugiados que fueron embestidos por un camión militar israelí en 1987 provocó la primera intifada, una revuelta palestina contra el dominio israelí, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo al ver cómo niños y adolescentes lanzaban piedras a los tanques israelíes que respondían con fuego real. Es aquí cuando los hermanos musulmanes crean Hamas, una organización paramilitar de carácter religioso que intenta hacerse con el control de la resistencia palestina, hasta entonces en poder de la OLP, una organización con menos principios religiosos. De hecho, en 1888 se produjo la declaración de independencia de Palestina por la OLP, sin que casi ningún país con peso en la ONU la reconociese. El presidente de esta organización era Yasir Arafat, que acabada la intifada en 1993 reconoció al Estado de Israel en una carta oficial enviada al primer ministro de Israel. En respuesta a la carta de Arafat, Israel reconoció al OLP como legítimo representante del pueblo palestino, dando inicio a los acuerdos de Oslo y a la Autoridad Nacional Palestina. Esta autoridad reconocía el derecho de los palestinos de autogobernarse en Gaza y Cisjordania. Sin embargo, esto de la paz no parece ir con esa zona, y nadie quedó contento con los acuerdos. La violencia continuó, como también continuaron la creación de asentamientos judíos en suelo palestino. La situación tocó techo en el 2000, cuando sucede la segunda intifada, aún más sangrienta que la primera y donde abundaron los atentados suicidas contra todo lo que oliese israelí. Israel, por supuesto, no se quedó atrás y respondió con más y más represión. Durante la intifada murió el indiscutible líder palestino Arafat, lo que entre otras cosas supuso el ascenso de Hamas dentro de la comunidad palestina, radicalizando aún más el conflicto. La segunda intifada termina con la retirada de los civiles israelíes de la Franja de Gaza y con la eliminación de 4 asentamientos de la parte norte de Cisjordania. La segunda intifada se llevó la vida de más de 4.000 personas. Sin embargo, Hamas se hizo fuerte en la Franja de Gaza, en la que Israel construyó un muro para aislarla económicamente y, de paso, impedir que Hamas se hiciera con más armas. Sin embargo, el bloqueo ha causado un desastre humanitario en la zona. Los ataques israelíes a la Franja de Gaza además son constantes, aunque desde la franja se lanzan frecuentemente cohetes contra las posiciones israelíes. La situación actual es básicamente la misma desde la segunda intifada. Los israelíes continúan colonizando las tierras de Palestina y haciendo la vida imposible a los palestinos con el fin de hacerse con más y más territorio. Por su parte, los palestinos, cada vez más radicalizados, llevan a cabo acciones desesperadas para luchar contra el Estado de Israel. El conflicto parece no tener fin y las posiciones están lejos de reconciliarse.
Por su parte, Israel no está exento de enemigos externos. Cada poco lleva a cabo bombardeos en Siria, donde la presencia de milicias iraníes es mayor, a la par que Irán ha jurado destruir Israel. Y ojo, porque Irán ha anunciado que va a continuar con su programa nuclear. Así que ya sabéis, esta zona, como siempre, parece que va a seguir siendo un polvorín. Ahora te toca a ti. ¿Quién crees que tiene la razón en el conflicto? ¿Acabará esto algún día? Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes suscribirte al canal. Bien, muchachos, vamos acá. ¿Y qué les pareció? El último líder, Yasser Arafat, en el 2004, Interesante, en la profe, segunda... interesante. ¿Cómo? Interesante. Hasta la actualidad siguen en guerra, aunque ustedes no lo crean. Miren, cómo de una situación lo han ido transportando de generación en generación. Ahora, eh, en base a ello, queridos estudiantes, ¿no? Nosotros, quien habla ha realizado algunas preguntas para que ustedes saben, ¿no? Todo empezó con el sionismo, para empezar, una vez que se le da la facultad a Israel de poder tomar posesiones. Y de ahí hasta la actualidad, que supuestamente con Yasser Arafat ya habían firmado un pacto de paz, pero que ninguno respetó, lo que conllevó a una segunda intifada, o sea, una segunda intervención, una segunda protesta, un segundo enfrentamiento. Pierde la vida y desde ahí para adelante esto es una zona de conflicto entre Israel y Palestina y entre otras naciones del Medio Oriente, porque está involucrado Siria, está involucrado Egipto y otros territorios más como Irán, en este caso. Entonces van viendo ustedes cómo se presenta el panorama. Queridos estudiantes, queridos alumnos, les voy a compartir la actividad para ir ganando tiempo, la actividad que se va a subir a plataforma, que lo vayan teniendo, y lo vayan resolviendo, ¿no? Con anticipación, ¿no? Ojo. Este es. Ya, ahí lo Profe, tiene. esa guerra está peor que la guerra de Perú-Chile, profe. Ajá, sí, por años. Solamente le compartí a Leonardo, no me di cuenta. Y ahora sí, a todos. Ahí está, pueden ir descargándolo. Es la misma actividad que voy a subir a la plataforma en breve para que ustedes desarrollen. ¿Ya? Ya saben, los que están con pendientes, por favor, enviar, adjuntar ahí su investigación también. Por favor, ¿sí? Para considerarlo, si no, listo. Profe, ¿solo investigación, profe, o también hacer la línea de tiempo? No, 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 no. Línea de tiempo o cuadro de multipresentar cualquiera. Lo que usted investigue. Me lo hace, lo plasma y me lo presenta por la plataforma. ¿Está bien? Sí, profe.